inauguró su sede frente al Palacio de la Moneda y durante el evento presentó a su equipo de trabajo. El área económica va a ser encabezada, escuchen bien, por Paul Fontaine, el economista liberal y empresario también apoyado a distintos políticos. De eso vamos a conversar hoy aquí en CNN Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. A ver, medio en el 2009, Matei el 2013, ahora Amplitud. Sí. ¿Por qué Amplitud y qué tienen en común? Bueno, el involucramiento mío efectivamente en política comenzó con Marco Enrique el año 2009 y ahí lo que me llevó a trabajar con él en este programa fue proponer políticas económicas que básicamente llevaran a que un Chile fuera no solamente crecimiento, sino que fuera más próspero y además más equitativo. Okay. Entonces, la base de las propuestas económicas que propuse a Marco llevaban a eso. La derecha tradicional, que dejó un modelo neoliberal en los años 80, llevaba a que el país creciera, pero que la concentración de la riqueza fuera en el 1% más rico de este país de manera muy, muy importante. Pero reconozcamos que el salto desde Marco Enrique Minami con la propuesta que tenía, por ejemplo, tributaria a Evelyn Matei es un salto grande. Bueno, y después de Evelyn Matei, Amplitud es otro salto. Te faltó un salto, porque de Marco pasé a Piñera. Es verdad. Y la reforma de Piñera que hizo Sebastián Piñera fue en gran medida medidas propuestas por nosotros. Eliminar depósitos cometidos, de FL2, una serie de propuestas, incluso subir impuestos a las empresas que la aplicó Piñera parcialmente. Luego, exactamente, pero de ahí venían, digamos, no se hablaba de reforma tributaria ni Eduardo Frei, lo conversó el año 2009, salieron las ideas de ahí. Luego con Evelyn hicimos unas propuestas tributarias que lamentablemente no fueron acogidas por la derecha dura, que era el centro que estaba en la candidatura de Evelyn Matei. Y luego ahí conocí mucho a Lili Pérez y a varias personas de la Organización Nacional y nos dimos cuenta que teníamos comunión de ideas fuertes que no fueron mayoritarias dentro de la campaña del 2013. ¿Usted se definiría como un liberal? Absolutamente. ¿Quién representa hoy día, quién lidera hoy día las ideas liberales en Chile? Yo diría que hay varios grupos liberales, pero dentro de lo que es la alianza, se podría decir, el tema de Amplitud yo diría que claramente lidera el área liberal de esa parte del gobierno. ¿Sebastián Piñera es un líder liberal? Sebastián Piñera tiene varias cosas liberales, pero como está, yo creo, bastante más inserto en lo que era una derecha más tradicional por ser gobierno, hay algunas ideas liberales que él no las impulsó de manera tan fuerte. ¿Y Evópolis no le parece que es también liberal? Evópolis, yo he tenido algunos acercamientos, conversamos con Felipe Casta, quien admiro mucho en su momento, pero Evópolis yo últimamente no le he notado muchas ideas ni muchos planteamientos. Habría que oírlo, pero yo entiendo que su idea inicial era eso. Hablemos de la reforma tributaria que está planteada del gobierno. Tal como está planteada esta reforma en el programa de gobierno, se dice que va a recaudar un 3% del PIB entre los cambios de impuestos y evitar la evasión. Efectivamente, en sus cálculos, ¿lograría ese primer objetivo de aumentar la carga tributaria en un 3%? Bueno, aquí hay dos temas importantes. El primero, que una variable exógena que va a pasar, es que la economía este año va a crecer sustancialmente menos de lo que se presupuestó, con lo cual eso mismo va a quitar bastante recaudación. Entonces va a crecer, yo calculo que un 3% en vez del 4,9% de presupuesto, con lo cual igual va a haber menos recaudación. Y el segundo tema importante es que inicialmente la reforma tributaria, si se hace como está pensada, que entra gradualmente la subida de impuestos a las empresas y adicionalmente aplica depreciación instantánea, yo creo que va a recaudar bastante menos que el 3% que están pensando. Bien, y para traducirlo en millones de dólares, cuando se dice desde el Pacto de Nueva Mayoría que con esta reforma van a recaudar 8.000 millones de dólares, ¿cuánto apuesta usted que realmente van a poder recaudar? Bueno, si aplican la depreciación instantánea y la entrada es bastante paulatina, como dicen, yo creo que va a ser la mitad o menos de lo que están pensando en los primeros años. Sí. Ahora, usted por lo tanto no cree que se cumpla el primer objetivo, que es el de aumentar la carga tributaria en ese punto. Hay un segundo objetivo también explícitamente planteado, que es avanzar en la equidad. ¿Ayuda esta reforma tributaria como está planteado a hacer de Chile un país más equitativo? Tiene cosas que son buenas, que ayudan, pero insisto, bueno, después podemos entrar a la propuesta, a la sugerencia que queremos hacer nosotros en filosofía, pero en mi opinión, lo que está buscando el gobierno, y Michelle Bachelet en particular, con el ministro Arena, es justamente lo que tú dices, lograr equidad y aparte de equidad recaudar. La parte de equidad se va a lograr en el largo plazo, al igual que recaudar, pero en el corto plazo, si tú aplicas depreciación instantánea, las utilidades tributarias de las grandes empresas van a bajar, los repartos también, con lo cual inicialmente la recaudación va a ser bastante menos de lo pensado y no va a lograr ese objetivo en el corto plazo.
La idea de elevar el impuesto a las empresas de un 20 a un 25% de manera pareja, ¿qué tal le parece? Porque hay otros, como hoy día, por ejemplo, Manuel José Sondón, que decían ni siquiera 25, subámosle a las grandes empresas a un 30%, pero bajémoselo a pequeñas empresas. ¿Le parece una buena propuesta y si se puede hacer de forma diferenciada, si cree que sería mejor? No, yo creo que la evidencia empírica ha demostrado que estos temas diferenciados lo único que hacen es dividir a las empresas y generar artilugios para al final no pagar. Con lo cual me parece que la idea de Sondón es mala de frentón. Pero sí te comento que algo que estamos viendo ahora presentarlo, y lo presentamos el año 2009 con Marco Enrico Minami, sí se puede ser importante subir un 30 a las empresas, no en forma paulatina, de manera inmediata, pero lograr, por ejemplo, para la reinversión de todas las empresas algunas exenciones. Eso es algo que hemos conversado ya con Joaquín Godoy, con Lili, lo conversé en su momento con Evelyn Matei, con varias personas, y por ahí puede ir, digamos, los tiros. Pero eso de dividir por rango de empresas es una muy mala idea del senador Sondón. Las pymes hoy en Chile, que muchas de ellas viven al justo, ¿pueden soportar que de un día para otro les suban los impuestos del 20 al 30%? Si se sube así a rajatabla, de 20 al 30, el impuesto a las pymes, sin implementar alguna medida, perdón, al 25, sin implementar alguna medida que amortigue eso, va a tener un efecto en el crecimiento del país y en el empleo bastante importante y no deseable. Ahora, el ministro Arenas, que hoy día hablé con él, y lo conozco de la época de la universidad, que es una persona, aparte de ser muy inteligente y razonable, yo creo que vamos a poder conversar y ver distintas alternativas para que el impacto sobre las pymes no sea el que estamos hablando, que sería realmente bastante malo y poco popular. ¿Es suficiente con lo que se ha hablado hasta el momento, lo que se conoce hasta ahora, la depreciación? Porque muchas pequeñas y medianas empresas dicen no tenemos nada que depreciar, o no de manera tan importante como para que nos compensen la subida de un 20 a un 25% de impuestos. Es que tú, Mónica, estás dando en el clavo, que es justamente eso. O sea, ¿quiénes son los que más invierten? La minería, las forestales, las empresas intensivas en capital. Y las empresas intensivas en capital dan muy poco empleo. ¿Por qué? Porque son intensivas en capital que sustituye mano de obra. Entonces, una política de presión instantánea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer el capital por sobre el recurso humano. Y al hacer eso, va a llevar incluso a más desempleo, a baja de salario. Y lo que va a hacer es que los capitalistas que concentran las empresas con capital de forma mayoritaria ganen más y paguen menos impuestos. Con lo cual me parece una muy mala medida de la presión instantánea. ¿Y cómo se puede ayudar entonces a las pymes si se les sube a todas de 20 a 25%? La propuesta que te estaba diciendo, que la tiramos en el año 2009, la tiré con la Evelyn. ¿Y por ejemplo, o sea, es más que suficiente. Porque tú lo que haces ahí es decir que las pymes, mientras reinviertan, y hay que verlo bien, no paguen impuestos hasta que distribuyan. Con lo cual la política nuestra llevaría a que las empresas que llevan el 90% del empleo en este país aumenten su inversión, subiendo sueldo y salario y aumentando el crecimiento y la recaudación de largo plazo. La propuesta de reforma tributaria también habla de bajar la tasa máxima de impuestos personales del 40 al 35%, con la justificación de que así se desincentiva la ilusión de que profesionales de altos ingresos tributen como empresas. Otros dicen que eso es favorecer a los más ricos, a los de mayores ingresos. ¿Cuál es su posición? Daniel, a nosotros, que lo conversamos largamente este tema, estamos de acuerdo que se baje el impuesto a las personas, en un 10% estamos proponiendo. Pero ¿40 a 30? A 35, a 36, un 10%. Pero en nuestra opinión es muy importante un ingreso a los ultra ricos. Que sea del 40%, que se mantenga para la gente que gana mucho. Por ejemplo, el que gana, no sé, de 15 millones de pesos al mes o más, que siga pagando el 40%. Nos parece que en un país con Chile, con la desigualdad que existe, no es razonable que los ultra ricos bajen su pago de impuestos. Y eso incluso Warren Buffett lo propuso en Estados Unidos. Entonces nuestra idea es crear un nuevo tramo para las personas que ganan mucho dinero, para que ellos sigan pagando el 40%. ¿Y los ultra ricos, por ocupar esa descripción, en Chile, hoy pagan esas normas máximas o eluden por otras vías? Lo que pasa es que ellos los pagan solamente, bueno, los empleados lo pagan y los empresarios lo pagan sobre el monto que retiran y consumen. Sobre lo que reinvierten hoy en día pagan un 20%, que me parece inequitativo. Entonces yo creo que una propuesta tiene que buscar todos estos temas, está bastante integral, ya llevamos un buen tiempo diseñándola y la recepción de por lo menos Hacienda para analizarlo y verlo fue bastante buena. Salvo que consuman con cargo a la empresa, que es algo que también se hace mucho en Chile, y está el pago de facturas en todas partes. Lo que pasa es que hay dos conceptos muy distintos. Un concepto es la evasión, que son maneras ilegales de no pagar impuestos, y eso debería ser penado, en mi opinión, incluso con cárcel. Y después tiene lo que es elusión, que son maneras de hacerlo para pagar menos con ingeniería tributaria. Entonces lo que tú dices, por ejemplo, de meter una factura falsa en una empresa, eso es un delito. Ahora, si se habla de igualdad, ¿por qué no bajar el IVA? Bueno, si uno analiza lo que es la teoría económica y ve lo que te dicen de los impuestos,
El IVA tiene una ventaja muy importante, y esa ventaja es que es el impuesto que menos distorsiona dentro de toda la economía. Entonces, pero es más regresivo para los pobres también. Pero depende en qué gaste los recursos. Pues si tú dices, por ejemplo, mañana subamos el IVA 1%, y lo pagan todos, y los ricos consumen más de la mitad o 70% de consumo en el país, y lo gastas, por ejemplo, en educación de mejor calidad para todos, incluyendo a los pobres, o en subsidios habitacionales para los pobres, o los gastas en gente con menos recursos, deja de ser regresivo por el gasto. Lo que no es razonable es subir el IVA y gastarlo parejo en todo el mundo, porque ahí es regresivo de verdad. Que ni siquiera es regresivo, es parejo. Ahora, ¿se debe discutir también dentro de esta reforma tributaria o tal vez como anexo el tema del impuesto específico de los combustibles? Porque hay ahí posiciones bien encontradas. Algunos sostienen que finalmente es un impuesto verde y que el auto es un lujo, que aunque se haya masificado muchísimo todavía para gran parte de la población es un lujo. Bueno, lo que tú dices es muy importante porque el 20% tiene auto, el 80% no tiene auto. Y de ese 20% que tiene auto, los que lo usan a diario para ir al trabajo no es más de un 10%. Con lo cual estamos hablando que claramente bajar el impuesto a los combustibles favorece al 20 o 10% más rico de este país. Y aparte de eso, lleva mayor contaminación, mayores tiempos de desplazamiento y tiene efectos importantes de gases invernaderos. Entonces yo creo que prefiero que ese impuesto no se toque. Hay incluso estudios bastante serios encargados de organismos internacionales que demuestran que los niveles de impuesto en Chile son correctos, y donde sí hay una distorsión que es importante verlo, que a mí por lo menos me perjudicaría el cambio, pero es justo, es que muchas dueñas de casa tienen 4x4 diésel y andan pagando 40% menos por andar en auto y lo usan como loco, contaminando la ciudad. O también grandes empresas que no lo pagan, como las mineras, como las aerolíneas, que no pagan este impuesto y que también algunos dicen por ahí, no bajemos, pero hagamos que ellos sí lo paguen. Sí, o que les devuelvan una parte de eso menor. Esos son dos puntos muy importantes que son parte de nuestro análisis. Cuando grandes empresarios dicen que una reforma tributaria tal como está planteada puede ahuyentar las inversiones, puede haber inversión extranjera que estaba destinada a Chile y que va a terminar en otros países si esta reforma se lleva a cabo, ¿es cierto eso? Mira, en general, si uno analiza los niveles de impuestos corporativos en la OECD, el promedio es más de 30%, en Argentina es 30%, en Perú es 35%, en Brasil también es 30%, y los empresarios invierten. El gran tema que ahuyenta a los empresarios es la incertidumbre de qué va a venir. Y en ese sentido, lo que se ha dicho, que espero que la llevada a terreno final de la reforma tributaria no sea lo que se ha dicho en prensa, de eliminar el FUT, ¿ya?, y subir las empresas a 25, haciendo que los empresarios tengan que declarar el 100% de utilidades de las empresas como repartidas, llevaría a que la carga de las personas sea muy alta y obligue a la empresa a pagar más dividendos. Con lo cual, de la manera en que se está explicando la eliminación del FUT, podría tener efecto en la inversión importante. ¿Qué medida sería la más adecuada para lograr el objetivo de que las grandes fortunas en Chile paguen más impuestos? ¿Cuál es la medida técnica que mejor podría ayudar si ese fuera el objetivo? Hay dos muy importantes. Una es enforzar el impuesto a la herencia, que hoy en día existe y hay elusión o evasión al respecto. Porque hoy en día está claro que el impuesto a la herencia llega hasta un 25% y si uno analiza, la mayoría de la gente no lo ha pagado. Y en Estados Unidos, en Europa se paga un impuesto justo que a mí me extraña que no se haya enforzado. Y eso es evidente, ¿no es cierto?, que es una medida importante que ayuda a redistribuir, y en Chile por lo demás la tasa máxima es un 25%, que es bastante razonable. Y la segunda medida que es muy importante para que se pague es que el impuesto a las empresas sube a un nivel internacional. Que mi propuesta es un 30%. Por ejemplo, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué tan relevante es la situación actual de energía en la incertidumbre o en que no se realizan inversiones en Chile actualmente? Uno de los grandes debes del gobierno de Sebastián Piñera, y creo que le va a pesar mucho a él, es que realmente su desempeño en materia energética fue un desastre. Yo te digo que es difícil imaginarse un peor gobierno que el de Sebastián Piñera en lo que fue el manejo de la energía en Chile. Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, se está hablando respecto de las reformas laborales, hay esbozos, el tema de prohibir el reemplazo en la huelga, también la titularidad sindical, entre otros. ¿Qué efecto puede tener positivo o negativo desde su perspectiva en la economía chilena y en el empleo? Bueno, los sindicatos son importantes, es importante que existan, pero cuando uno le da un poder desmedido a los sindicatos, como lo vimos en los puertos, después al final capturan la economía.
E incluso en Chile el nivel de sindicalización entiendo que incluso bajó del 10% actualmente alrededor de un 8%. Entonces hay que tener mucho cuidado con darle poder desmedido a los sindicatos. El darle titularidad sindical, es decir, para explicarle a la gente que los beneficios que ellos logren en negociación colectiva sean solo para los que están sindicalizados y no se extiendan a todos los que no pasaron Chile por el riesgo también de la huelga, que es el punto que ellos hacen. ¿Le parece que es darle demasiado poder a los sindicatos? Yo creo que es complicado, porque analicemos el caso de Codelco, que le dieron 21 millones de pesos a cada trabajador. ¿Cuántos chilenos de los que están oyendo acá o de los millones de trabajadores ganan 21 millones de pesos en una negociación sindical en un bono? Entonces, cuando uno le da mucho poder, llega a que ese 8% gana una cantidad de rentas impresionante y eso lo pagan en el fondo todos los chilenos. Entonces, es muy delicado. O sea, los trabajadores sindicalizados en general son los privilegiados. Ganan más que el no sindicalizado. Eso es bueno, ¿o no? Es bueno, depende de quién, porque el no sindicalizado no gana 21 millones de pesos. La solución no debería ser que todos se puedan sindicalizar entonces para que todos tengan esos privilegios. El problema es que lo ideal sería fijar un salario mínimo también igual a los sindicalizados, 1 millón de pesos. Pero el país tiene que crecer y darlo. Entonces es muy delicado. Yo estoy de acuerdo en favorecer a la gente que menos tiene y que funcione. Pero hay que tener cuidado en que los sindicatos tengan un poder tal que extraigan las rentas de la economía. Porque cuando las extrae, al final puedes lograr que el cobre, por ejemplo, si les das mucho poder, no reemplazo en huelga, y supongamos que los trabajadores del cobre triplicaran su sueldo. Ahí lo que va a pasar es que el cobre no va a ser competitivo, y ahí todo Chile pierde. Eso en el caso de una empresa pública, en el caso de las empresas privadas, por ejemplo, Si tú subes mucho el poder de los sindicatos, como pasó en Estados Unidos con la automotriz, finalmente tuvieron que quebrar y partir de nuevo. Entonces los poderes desmedidos de los sindicatos pueden llevar a perjudicar finalmente a los no sindicalizados y a los sindicalizados, con lo cual es importante un balance de poder. Sindicatos más poderosos no favorecen más bien que en la relación capital-trabajo el trabajo esté más protegido y tenga una mayor participación en las ganancias contra el capital. Trabajo sindicalizado, pero no el otro. Entonces hay que tener cuidado. Porque entonces la pregunta es si las reformas que se están haciendo, que están anunciando, apuntan a lo que dice Daniel, a equilibrar posiciones o dan poder desmedido. En mi opinión, desmedido. Yo no apoyo las reformas laborales que he oído de aumentar el poder de los sindicalizados. Yo creo que en Chile los sindicatos son poderosos y se han demostrado empíricamente con los puertos y con el cobre que están obteniendo las rentas que pueden sacar de las empresas. Entonces, aumentarlo más yo creo que sería peligroso. Pero la tasa de sindicalización en Chile, por ejemplo, es muy inferior a la de otros países, o de países desarrollados, como nos gusta compararnos con la OCDE, muchas veces tenemos tasas de sindicalización en general más bajas. Pero es parecido a Estados Unidos y la OCDE. Pero Estados Unidos es una anomalía dentro de la OCDE en ese punto. No sé si están... Generalmente yo no conozco ningún país que tenga más de 20% de sindicalización. Entre 8 y 20 es alta la diferencia. Sí, pero tienes que el 80% no está. Y los sindicalizados generalmente obtienen beneficios para ellos, no para el resto del 80%. Entonces por eso hay que tener cuidado, porque uno en general como política pública, por lo menos mi foco, es ayudar a los más necesitados, no a alguien que recibe ya 21 millones de pesos de bono como los del cobre. Paul Fontaine, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias. Termina la resumen ejecutivo, ¿no? No queda termina, todavía, Mónica. Sí, perdón, me queda aceleré. mucho todavía. Espérenle, ya volvemos.